Comunicación con un histórico dirigente de radicalismo, ahora digamos aliado con el Frente para la Victoria, que es nada más y nada menos que Leopoldo Moró. Leopoldo, ¿cómo estás? Juan Alfaro te saluda. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharte. Igualmente, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Leopoldo, se ha conocido finalmente los resultados del escrutinio definitivo en Tucumán. También se ha conocido la resolución de la justicia electoral acerca de suspender e inhabilitar las elecciones y convocar unas nuevas elecciones. De tu trayectoria política y como analista también político que sos, nos gustaría saber tu perspectiva acerca de este escenario tan candente que parece que va a seguir estando en los principales medios periodísticos, ¿no? Yo creo que se ha perpetrado un ataque institucional muy grave contra la soberanía popular, porque más allá de algunos delitos electorales que se han cometido y que los cometió tanto el oficialismo como la oposición, como fue por ejemplo la quema de algunas urnas, o algún otro tipo de delito electoral o de infracción electoral, en ningún momento se ha podido probar la existencia de fraude. Fraude significa más que un delito electoral. Claro. Un delito electoral lo comete una persona, dos, tres, que roban una urna o queman una urna. Uh-huh. Fraude lo comete una organización cuyo objetivo es cambiar el resultado global de la elección. Son dos cosas distintas. Claro. En toda elección hay algún tipo de irregularidad, pero también en toda elección hay controles cruzados, presidentes de mesa, fiscales de todos los partidos políticos, fuerzas de seguridad que controlan el comicio, empleados de las juntas electorales que son los que hacen el escrutinio definitivo, uh-huh, funcionarios judiciales del fuero electoral, bueno, en fin, son controles absolutamente cruzados. Nada demostró en esos controles cruzados la existencia de fraude. Sí. Es más, sobre 3.600 urnas escrutadas solo se anularon, creo que 18, 19, o sea, un 0,5% del total. Pero lo más importante de todo esto es cómo estos jueces aparecen en escena quemando ellos todas las urnas. Claro. O sea, anulando la elección. Claro. Bueno, ¿vos pensás que hay una intención política más allá de la denuncia, digamos? No tengo ninguna duda, pero ninguna duda, porque además es un fuero contencioso administrativo que no tiene nada que hacer ni opinar sobre los procesos electorales. Mirá, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque ya llevamos 32 años de ejercicio democrático, y en ese periodo se ha acumulado mucha experiencia, tiene dicho en varios fallos que el fuero electoral, que es un fuero especial, no puede ser invadido por otros fueros. Ajá. ¿Por qué? Porque si no, nunca habría un resultado electoral firme. Si interviene un juez penal, un juez civil y comercial, un juez laboral, eventualmente hasta un juez de paz letrado en los procesos electorales, desconociendo las decisiones de la justicia electoral, sí, nunca se terminaría una elección. Claro. Sería más fácil que hacer fraude tener un juez amigo que te anule una elección. Claro, sí. Pero ahora entonces, hacia ahora un terreno donde, digamos, la incertidumbre también juega un poco, sobre todo en los votantes, en el público, también nosotros los periodistas, que no sabemos qué va a pasar. Y más allá de eso, hay sectores del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, que dicen que se está preparando todo. Tucumán sirve de un tipo de teatro de ensayo para preparar una especie de denuncia de fraude para las elecciones de octubre. ¿Es no cierto? Hay duda de eso. No hay duda de eso. A ver, por eso yo hago una diferencia entre algunos inadaptados que cometieron algunos hechos de vandalismo. Esto es como una barra brava de un club que comete un hecho de vandalismo y el juez que interviene pide el listado de todos los socios y les aplica una sanción, hayan estado o no en la cancha. Digo, claro. Reitero, hubo 3 o 4 inadaptados que rompieron una urna, quemaron otra, pero acá se ha castigado a todo el pueblo de Tucumán,
más todos los fiscales que participaron, más todos los presidentes de mesa, más todos los agentes de policía provincial, más todos los miembros de Gendarmería, más todos los empleados del Correo, más todos los empleados de la Junta Electoral, a los que se ha puesto bajo sospecha de haber cometido un fraude gigantesco entre todos. Es un disparate. Y un disparate, reitero, es que intervenga un fuero judicial que nada tiene que ver. La Corte lo tiene rechazado varias veces. Ajá. Porque vos no podés invadir el fuero electoral, porque te reitero, cualquier dirigente político, cualquier gobernante de la oposición o se consigue un juez amigo, claro, y te anula la elección. Claro, pero digamos en el sentido común empieza a quedar como que sí fueron fraudulentas, digamos, las elecciones. Esa es la intención, me parece. Bueno, ¿no? Por supuesto, esa es la intención, que apunta hacia octubre para crear la sensación de que todo es trampa, que seguramente van a hacer algún escandalete el domingo que viene, ahora con la elección del Chaco. Entonces, con eso instalan la sensación de que las elecciones son fraudulentas. ¿Quién se ve beneficiado con todo eso? Los grupos económicos y mediáticos, sobre todo el grupo Clarín, que es uno de los que más agita esto. ¿Por qué? Porque si la gente piensa que el poder político no tiene legitimidad ni legalidad, ese es un poder político débil que después es prisionero de estos grupos económicos que le imponen su propia agenda por encima de la agenda de la gente. Claro. Hablando de ya un escenario más general, vos como histórico dirigente del radicalismo, hoy por hoy un radicalismo, digamos, fraccionado en varias vertientes, hay radicalismo con el PRO o con Cambiemos, hay radicalismo con Massa. ¿Por qué hay que votar al Frente para la Victoria en las elecciones de octubre, según obviamente tu visión? Mira, son múltiples las razones. En primer lugar, porque es el único que garantiza gobernabilidad. Si vos pensás en la gobernabilidad, tenés que pensar no solamente en presidente y vice, tenés que pensar en un partido que tenga mayoría en las cámaras, que tenga mayoría de gobernadores, intendentes, que a su vez tenga capacidad de movilización juvenil, gremial, de grupos sociales, porque la política ya no es una fotografía de dos partidos como en el pasado, claro, la Fuerza Armada y la CGT. Hoy hay infinidad de movimientos sociales, ONG, movimientos culturales, etcétera, que también participan activamente en la vida política de la Argentina. Entonces, el Frente para la Victoria hoy expresa eso, esa garantía de gobernabilidad. Lo otro son aventuras, saltos al vacío, no tendrían respaldo institucional, no tendrían un lugar preponderante en la calle, donde también se salda el debate político. Sí. Esa es una razón. La otra razón es que el Frente para la Victoria, con sus más, con sus menos, con sus aciertos o con sus errores, lo que se propone es seguir sosteniendo el consumo, por lo tanto seguir sosteniendo el empleo, seguir sosteniendo las políticas de inclusión social, mientras que Macri lo que pretende es un tipo de cambio libre, aunque eso lleve el dólar a 40 pesos, pretende, digamos, terminar con las paritarias y por lo tanto volver a la flexibilización laboral, pretende sobreendeudar a la Argentina, como hubiera ocurrido si alguien le hubiera hecho caso cuando la sentencia de Griesa, sí, y él dijo, bueno, hay que pagar lo que Griesa reclama. En ese momento, pagar lo que Griesa reclama implicaba además que se disparara la cláusula Rufo y la deuda de la Argentina de la noche a la mañana subiera en 200.000 millones de dólares. Claro, claro. Así que bueno, esos son los proyectos. Acá no se enfrentan peronistas contra radicales. Acá se enfrentan dos proyectos de país. Bien. Un intento de restauración conservadora encarnado por Macri y la continuidad con su diversidad, pluralidad, etcétera, de un proyecto que en estos años logró sacar a la Argentina del pantano. Bien, contundente, contundente. Nos quedamos con esa reflexión contundente. Gracias, Leopoldo, por habernos atendido. Muy completita la entrevista. Gracias, que les vaya muy bien. Chau, Muchas gracias, un saludo. Ahí estuvo en comunicación el histórico dirigente de la UCR, del radicalismo, ex candidato a presidente también, Leopoldo Moró, dando